El nombre de la enseñanza de hoy, comunidades misionales. Yo pensé inicialmente comunidad misional, pero no. Me pareció que el título más adecuado era comunidades misionales. Ok. Hay veces que cuando pensamos en comunidades misionales, pensamos, esa comunidad es misional, tiene misiones. Entonces asociamos misiones con los misioneros que viajan fuera de Colombia. Pero no pensamos en los misioneros como América, que es misionera para los indígenas. Pero esa es una de las muchas formas de ser iglesia. Pero cuando una comunidad entiende que tiene una misión de vida y que esa misión de vida debe estar en línea con la misión de Jesús, porque a veces tenemos una misión que no es la misión de Jesús, pero queremos que Jesús nos la bendiga. Parece que es una misión independiente, no tiene nada que ver con el reino, pero decimos, Señor, bendice lo que yo hago. Más bien porque no estamos en lo que Él quiere bendecir. Eso es diferente. Entonces, cuando hablamos de comunidades misionales, pensamos es en esa comunidad, porque es que ellos envían misioneros. No, yo quiero que resignifiquemos esa idea. Una iglesia es misional cuando las personas que la integran son misionales. Tienen una misión, entienden su misión. Es allí cuando podemos decir que esa comunidad es misional. Pero el hecho de que tenga misioneros no significa de que tenga misiones. Todos de alguna manera somos misioneros porque tenemos una misión. El tema es cómo vivimos esa misión, cómo proyectamos esa misión de vida. Entonces la misión no se reduce a un servicio en el templo. La misión trasciende al templo. Así fue como trascendió en las comunidades primitivas, trascendió al templo. El templo ya no era el eje ni el centro. El templo de Jerusalén, Jesús lo resignificó. Entonces aquella mujer que le pregunta, ya no tenemos que ir ni allá ni aquí. Jesús le dice, no. Ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No está diciendo que adoren en el templo. Por eso el salmista también se anticipó a decir cuando dijo, en todo tiempo alabaré al Señor. Con mi boca alabaré su nombre. Todo el tiempo. Esperen que por aquí Bueno, entonces Andreita, ten cuidado con tu micrófono porque lo abriste sin darte cuenta. Entonces, para ser misionales, de alguna manera, una de las expresiones de ser misional es la encarnación. Jesús, para poder hacer lo que hizo, se tuvo que encarnar. En otras palabras, no hay misión sin encarnación. No hay misión sin encarnación. Entonces, ¿qué incluye esa acción misionera? Es una misión de encarnarnos en los otros. Cuando hay una pasión por lo que usted hace y hay una entrega por lo que usted hace, usted se da. Usted se da. Y cuando además de eso, usted se da, y en este contexto laboral le gusta lo que hace, entonces, ayer me hablaba mi hijo de un amigo que viajó a Francia, un profesional, pero viajó a Francia para iniciar un espacio y capacitarse mientras tanto una maestría, pero entonces mientras tanto tenía que trabajar. Y él escogió un trabajo, tomó un curso que duró 6 meses allá en Francia para... los muebles vienen para armarlos.
Entonces, él se encarga de ensamblarlos y le fascina hacerlo. Y le escribe a mi hijo Samuel que le fascina hacerlo. ¿Y por qué? Porque es que su mente, su inteligencia, es una inteligencia estratégica, es una inteligencia que le genera, podríamos decir, según esas inteligencias múltiples, es una inteligencia que le gusta el problema, y es una inteligencia creativa. Entonces, descubrir y armar y ensamblar cada vez que lo hace, le trae profunda satisfacción. Y se siente muy bien. ¿Mm? Es como cuando usted ha tenido un desorden en su casa y de pronto comienza a armarlo, usted siente, uy, qué satisfacción, ¿cierto? Usted dice, por fin pude tender mi cama después de 8 días de ácara. Por fin cambié. Por fin organicé esas revistas, esos libros, esas tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. No se me meta en la cama, por favor, pastor. Miren, esta mujer, Madre Teresa, nos cuenta una historia que me llamó la atención, que ella vivió. Nos dice que un día había escuchado de un hombre muy pobre, deprimido, que vivía en el segundo piso de unos edificios en la India donde todo estaba amontonado. Ella subió la escalera y al llegar a la pieza golpeó y entró. Era una piecita oscura con cortinas cerradas. Ella las abrió, todo estaba sucio. Ella le preguntó al hombre, ¿quieres que limpie tu pieza? El hombre dijo, no sé, ¿para qué? Nadie me visita. Ella se sentó al lado de su cama por un buen rato. Y después preguntó, ¿quieres que te limpie la pieza? No tiene sentido, le dice el hombre. Nadie me visita. Él señaló la puerta. Pero después de un rato le dijo, bueno, si quieres, hazlo, arréglame la pieza. Ella limpió esa pieza como en unas 2 horas aproximadamente. En un rinconcito encontró una lamparita, hecha artesanalmente hermosísima, cubierta de tierra. La limpió y la puso al lado de su cama y preguntó, ¿quieres que prenda la lámpara? Él dijo, si escucho una vez más una voz humana, puedo prenderla. Si escucho una vez más una voz humana, puedes prenderla. Ella prendió la luz y se fue. Y haciendo eco a las palabras de aquel hombre, si escucho una vez más una voz humana, ella se encargó que cada día una de las hermanas de la congregación fuera a visitarlo, subiera aquella vieja escalera, le leyera y reflexionara con aquel hombre un pasaje de la escritura, le tomara la mano y con él junto orara. Y un día, dice la Madre Teresa, recibió una notica que decía, la luz que prendiste en mi vida sigue prendida. Este es un ejemplo de encarnación. Entrar en el mundo del otro sin juicios. Entrar en el mundo del otro para aprenderle la luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz. Pero él tuvo que penetrar la oscuridad. Yo soy la resurrección. Él tuvo que penetrar la muerte. Yo soy la vida. Entonces, aquí hay un ejemplo de encarnación. El primer ejemplo de encarnación, la persona de Jesús. Hay una versión que leí que me fascinó, dice, que en el principio era el verbo y el verbo se hizo persona. Eso me gusta. ¿Ah?
el Verbo se hizo persona, igual que nosotros. Vamos a Primera de Pedro 1. Esta es una comunidad que había sido perseguida. Sí, había sido perseguida, pero su persecución no era aquella persecución como la que vivió Juan, o como la que vivió Pedro, como la que vivieron los apóstoles, de ser perseguidos a muerte o ser entregados a las fieras para que se las comieran. Primera de Pedro. ¿Me prestas, Luciani? Te volveo. No, aquella congregación, gracias, fue una congregación que se dispersó. Gracias. Se dispersó. ¿Por qué se dispersó aquella congregación? Primero que todo, estaban en la dispersión. O sea, esta es una carta escrita a los cristianos que estaban dispersos. Estaban, por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, habían salido de sus lugares natales, así como Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran ciudadanos romanos, pero Priscila y Aquila habían tenido que salir de Roma perseguidos por el emperador Claudio. Entonces, Priscila era la pastora en la iglesia de Roma. ¿Cómo les parece eso? Ah, genial, ¿no? Priscila era la pastora en la iglesia de Roma. Por eso Pablo la enumera primero cuando se refiere a una acción en el ministerio. Aquila era su esposo, pero el referente más importante que tenía esta congregación era Priscila. Y la iglesia de Roma era una de las iglesias más grandes que había. Se imagina, Roma era la capital del mundo, en otras palabras. Pero tuvieron que salir de Roma desplazados por la violencia del emperador Claudio. Entonces, Pedro, escribe precisamente a los que él llama Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros. Así comienza la carta Pedro. A los extranjeros, esparcidos, mira, esparcidos. Era una carta a la dispersión. Esparcidos. Dios nos esparce. Cuando la iglesia, leíamos en nuestra reunión pasada, la iglesia se encontraba en paz, encontramos en Hechos, recuerdan ese pasaje, crecían, daban sus bienes, estaban en comunidad, crecían en las enseñanzas de los apóstoles, compartían. Pues resulta que ahora nos presenta la iglesia dispersa. La iglesia estaba reunida en Jerusalén. De un momento nos encontramos en otra carta, la iglesia dispersa, la iglesia a la cual escribe. Santiago escribe también a la iglesia dispersa. Pero Pedro los llama extranjeros y esparcidos. De alguna manera, aquí hay una discusión en el exégesis, pero hay unos acuerdos también. ¿Qué es a los extranjeros? Los extranjeros eran una categoría social, pero también hay una importante, era una categoría teológica. Somos extranjeros. Y es muy importante el sentirse cuando tú vas a otro país, te sientes extranjero. Y lo primero que te recuerda es que tú pides unos frijoles y te entregan una lata de frijoles. Y tú pides entonces un desayuno de huevos periquitos y de pronto el Señor se quedará pensando, ¿qué pericos serán esos? ¿Cierto? Sí, es difícil. Yo me acuerdo cuando estuve en Brasil, estábamos en una parada, iba yo para Brasilia y paró el autobús en un lugar y yo me bajé a preguntar, ¿desayunos pueden pasar? Bajamos y yo pregunté en mi ingenuidad, sí, como extranjero, unos huevos pericos. Y que ese concepto no existe en el portugués ni el plático. Le dice, desayuno caraotas, señor.
Entonces me sirve un desayuno que para mí era el almuerzo, un arroz con frijoles negros, caraotas a la hora del desayuno, a las 6:30 de la mañana, eso me va. Extranjero, lo primero que usted identifica es la comida. Es lo primero que usted comienza a identificar. La gente. Oye, aquí como que la gente es más amable que en Bogotá, ¿no? Comienza a darse cuenta, ¿sí? Entonces, cuando uno llega al aeropuerto de Medellín, se da cuenta que está en Medellín. Inmediatamente es muy diferente. La gente, el taxista, el auxiliar, el asistente, dicen que ¿cómo se llaman las que trabajan? Los mejores comunicadores que trabajan en call center son las mujeres antioqueñas, las de la zona de Manizales. Dicen, son muy amables, ese tonito de voz, a la gente le fascina ese tonito. Son extranjeras de alguna manera a nuestra región central. Entonces, extranjeros nos reconocemos muchas veces cuando estamos en otro lugar, porque tenemos otros hábitos, otra comida, otra forma de relacionarnos. Pues Pedro llama a extranjeros, aquellos que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Extranjeros. Pero estos extranjeros, note, dice elegidos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero elegidos, dice, ya mire, es que Dios elige. Elegidos para. Un momento, a ver, ¿qué dice más adelante? Elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Mire el carácter de estos extranjeros. Allí me comienza a decir qué tipo de extranjeros son. ¿Para qué? Para ser rociados con la sangre de Jesús. Qué imagen tan significativa. Rociados con la sangre de Jesús. Y comienza Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado. Estos elegidos, que son llamados con propósito, han sido regenerados. Entonces, cuando estamos en esa condición creada, fuimos creados. Cuando caímos, es una condición degenerada. Pero cuando somos redimidos, somos regenerados. Entonces, a veces ese atributo de degenerado se le ha dado a aquellas personas que de alguna manera no entran dentro de su esquema. Entonces, o tienen conductas sexuales inapropiadas. Ese es un degenerado. Esa calificación moral la tenemos todos sin Cristo. Somos degenerados. Yo, un degenerado. Sí, esa es la condición caída del ser humano. Sin Cristo. No, pero es que yo soy buena, soy bueno. Yo hago buenas obras, buenas cosas. Sí, el problema no está en que hagas lo bueno. El problema es que no podemos dejar de hacer lo malo. Ese es el problema. El problema es que somos autocentrados, somos egocéntricos. Entonces, el pecado es en que le quitamos el centro a Dios. Ese es el pecado. El pecado no es que yo hago bien a todos. No, es que le quitaste el centro a Jesús. Él es el eje, el centro. Entonces pasamos de una relación teocéntrica a una relación egocéntrica. Ese es el problema. Entonces, por eso necesitamos, miren esto, nos ha regenerado en esperanza viva. Esos extranjeros son elegidos para obedecer, han sido regenerados. Tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva, ¿cuál es la garantía de esa esperanza viva? La resurrección de Jesús de los muertos. Tu esperanza no termina en la tumba. ¿Cuáles son tus esperanzas?
Yo tengo esperanza que este gobierno termine rápido. Esa esperanza, posiblemente sí. 3 años. Pero esa no es una esperanza viva. Ah, usted me va a decir que este Petro va a repetir. Bueno, no sé. Pero esperanza viva. William, se le apagó el micrófono. Tiene cerrado el micrófono, pastor. ¿Hace cuánto tiempo? No, hace un momento estabas hablando y ¡pum! Sí, gracias, Sí. ya, gracias, Mauricio. Entonces, una esperanza viva. Mire, esa esperanza viva, cuando muere Martica, mi cuñada, y estaba allí su cuerpo, allí en la funeraria te llevan, antes de exponer el cuerpo a los familiares y al público, te llevan una salita y está el cuerpo de ella allí. Y es el último momento de despedirse. Y tuve la oportunidad cuando ella murió de cerrarle sus ojitos, para que ella no quedara con los ojitos. Ella morimos con los ojos abiertos. Entonces llegué, subí, cerré sus ojitos. Y cuando allí la veo su cuerpo allí, sin moverse, sin vida aparente. Cuando tú ves el cuerpo y dices, ya no tiene vida. Pero cuando tú ves ese cuerpo y sabes que hay esperanza de vida, incluso después de la muerte. Esa es la esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me acuerdo que puse la mano sobre el ataúd de madera y dije, aunque esté muerto, todo aquel que cree en él vivirá, porque él es la resurrección y la vida. Esos extranjeros tienen esperanza de vida. Su esperanza trasciende a la eternidad. Su herencia es incorruptible. No puede contaminarse, no puede marchitarse, está reservada en los cielos, dice Pedro. Está reservada, no es que, quiere decir que usted, yo, cada persona que ha creído en Jesús, tiene una herencia reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrero tiempo. Esos extranjeros tienen salud y son saludables. La salud no depende de la condición en la cual estés. ¿Será que podemos tener salud en tiempos de aflicción? ¿Será que incluso podemos ser saludables en medio de la enfermedad? ¿Quiere decir que no nos enfermamos? Leí una frase en estos días que decía que resiliencia no es esperar que la lluvia descampe, sino es afrontar la tormenta y salir victorioso en medio de ella. Qué diferente, ¿no? Hay aflicción. En 1 Pedro 1:6, mire lo que dice. Ellos estaban viviendo aflicción. Estaban viviendo aflicción porque estaban siendo discriminados. Estaban viviendo aflicción. Estaban viviendo aflicción porque estaban siendo, de alguna manera, tratados de una forma injusta, esos cristianos. Estaban viviendo aflicción, pero entonces le dice Pedro, para que vuestra fe
sea aprobada. Esa fe que es mucho más preciosa que el oro. El oro perece, bien que sea aprobado por fuego, pero esa fe, cuando es probada, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesús fuere manifestado. Entonces aquí nos conecta Pedro con esa manifestación de Jesús. Esa manifestación en donde es el centro y eje de nuestra fe. Una iglesia misional tiene una teología misional, pero una iglesia misional tiene por centro la persona de Jesús. Cuando el evangelio es el que inspira tu teología, entonces tienes una teología centrada en el evangelio. ¿Por qué hago tanto énfasis en los evangelios? Por eso mismo. El renuevo, el eje de nuestra teología son los evangelios. Y las cartas, Pablo interpreta a Jesús. Muchos de ustedes han leído las cartas, pero no se habían detenido a leer, a estudiar los evangelios. ¿Quién de ustedes ha tenido un acercamiento exegético al evangelio, cualquiera de los evangelios, desde el capítulo 1 hasta el final? Bueno, los invito precisamente a lo que vamos a hacer este año, a tener un acercamiento a todo el evangelio de Juan. Pero primero, antes de estudiar el evangelio, tenemos que leer el evangelio. Pues eso fue lo que hicimos. ¿Qué hicimos este año? Leer el evangelio de Juan. Algunos dirán, no, pero yo ya lo había leído. ¿Lo había leído en congregación, en comunidad? Posiblemente nunca. Se perdió de algo bien importante. Leer los evangelios en comunidad. Ustedes saben que eso era lo que hacían las primeras comunidades. Leían el evangelio en comunidad. ¿Qué tiene que ver el tema de ser extranjeros, forasteros, que no pertenecemos, ojo, el forastero, el extranjero no pertenece a esta tierra, viene de otra tierra? Cuando usted se acerca a otra persona, usted es extranjero para ella, usted es extraño para ella. Dejar entrar a otra persona a su vida no es fácil. No es fácil. Eso implica relación. Si queremos ser una comunidad encarnada y si queremos encarnarnos en nosotros, tenemos que aprender a establecer relaciones significativas. Tenemos que aprender a entender que hay dos elementos que son fundamentales en toda dinámica relacional. Uno, pertenencia. Dos, referencia. ¿Qué implica pertenecer? Pertenencia es un vínculo de afecto. Es una construcción. Por eso es que en la relación de pareja no somos propietarios uno del otro. No. No es que ella es mi esposa. Cuando mi esposa se presenta a Luz Helena Jaramillo de Charlie, yo me presento William Charlie de Jaramillo. Claro, eso es pertenencia mutua. Sí, para mí no hay problema. Eso es pertenencia, eso es mutualidad en la relación de pareja. Pero hoy en día ya no se usa eso, ¿no? De Charlie, ay, como si él fuera el propietario. No, yo soy de Jaramillo. Hay una relación de pertenencia, nos pertenecemos. Somos un uno significativo, no un insignificante uno. Eso es lo que hace el sentido de unidad en la relación de pares, de pareja matrimonial. Entonces nos encontramos con que estos extranjeros, estaban en lugares donde ellos estaban siendo iglesia. Y allí precisamente es donde ellos comienzan a hacer misión. Entonces, precisamente, Pedro les dice, ¿quiénes son? Mire, no nos podemos encarnar si usted no sabe quién es. Hoy en día la iglesia cristiana parece una momia, no sabe quién es. ¿Sí no sabe quién es?
Se definen desde lo que dice el pastor y no desde el texto bíblico. Se definen desde la misión de esa comunidad y no desde la misión del reino. No saben quién es. Entonces hay otro elemento acá que entra, pertenencia y referencia. Pertenencia tiene que ver con vínculo. Referencia tiene que ver con valores. ¿Cuáles son los valores que nos representan? ¿Cuál es tu cosmovisión de reino? Tenemos que diferenciar. La revelación es una sola. El evangelio es la revelación de Dios para nosotros. Pero teologías hay muchas. Entonces, si usted va a otra comunidad, va a haber otro enfoque teológico diferente. El tema es qué tan cerca estamos de la revelación dada por Dios desde nuestras teologías. Cada uno de ustedes hoy representa una forma de vivir la fe. Esa es una expresión teológica. Entonces, cuando hablamos de referencia, relaciones, pertenencia, relaciones, referencia, valores. Entonces nos identificamos con nuestros valores. Y yo quiero, para ir concluyendo, hablarles precisamente de dos personas. Miremos Pedro. ¿Cuántas veces en la Escritura ustedes recuerdan? Vamos a Hechos de los Apóstoles un momento. Mira, la Biblia presenta a los personajes cuerpo completo. Un pastor me decía, pero hermano, ¿usted por qué habla tan abiertamente acerca del tema del abuso espiritual? Eso es un tema, la ropa sucia se lava en casa. Dije, cuando se trata de maltrato, no, señor. La ropa sucia no se lava en casa cuando se trata de maltrato. Cuando una mujer se siente maltratada, un esposo se siente maltratado, la ropa sucia no se lava en casa, se lava afuera. Quiere decir que tiene que sacar la ropa y lavarla afuera para poder generar redes de acompañamiento, de ayuda. Cuando dices que no digas nada, no digas nada que te pegué, no digas nada que te golpeé, la ropa sucia se lava en casa. No. Cuando hay maltrato, la ropa sucia no se lava en casa, porque eso es perpetuar la violencia intrafamiliar. Entonces, la Biblia presenta siempre los personajes cuerpo completo. ¿Se imagina que escribieron acerca de Pedrito la embarrada que hizo? ¿Se imagina que Pedro le hubiera dicho a Marcos o a Mateo o a Juan, silencio, nada de que yo lo negué, ¿no? Usted no va a escribir esa vaina. Silencio, calle esa boquita. No me va a tocar el manto del ungido, ¿no? Ah, por favor, acuérdense que el Señor dijo que yo era Petrico, ¿no? A ver, acuérdense que yo fui el único que allá le dije, tú eres el Cristo, ¿no? Cierre esa petica. No, así no fue. Oye, se escribió que Pedro había negado a Jesús. Oye, ¿por qué no dices que lo negué una vez, sí? Pero es que tres, por favor, tres. Y ponle que una. Está bien, dos, pongámonos de acuerdo. No, porque es que el relato no sería consonante, Pedro, porque el Señor dijo que 3 veces. No, editemos a Jesús, diga que 2 veces. Se no puede editar a Jesús, Pedro. Son 3 veces. Está bien. Entonces diga que el gallo cantó una vez. Tampoco, no fue así. Ok, entonces, pero entonces, ¿qué encontramos con Pedro? Miremos en Hechos de los Apóstoles. Estábamos ya en Lucas, está escribiendo Hechos de los Apóstoles. Encontramos un Lucas que se encuentra con un Pedro. Un Pedro redimido. Un Pedro que dice en el capítulo, vamos, por favor, ya un momentico, me ubico acá. El pasaje.
Pedro está frente al concilio. Y entonces Pedro está confrontando al concilio por lo que ellos habían hecho. Y entonces Pedro dice lo siguiente, en Hechos 3:13, dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, versículo 11, capítulo 3, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, oigan esto, entregasteis y negasteis. Oye, ¿cómo así, Pedro? ¿Quién está hablando ahí? Usted negó a Jesús, Pedro. ¿Cómo así que usted nos está diciendo que nosotros entregamos y negamos a Jesús? Pero ¿cómo así, Pedro? ¿Cómo es eso? Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vuelve otra vez. Vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Oye, o este Pedro se estaba haciendo el idiota, o este Pedro tenía un corazón sano y limpio. Creo que es la segunda vez. La primera vez Pedro se convirtió y entonces el Señor le dice, ya no te llamarás más Simón, que es caña, ahora serás pequeña piedra, Petros. La primera. Pero resulta que este Pétrico después niega a Jesús. Aquel que había confesado al encarnado, ahora lo niega. Pero ahora vemos otro Pedro, como que un segundo momento en su vida, en donde esa imagen del encarnado se hace más visible, pero también este hombre, cuando el encarnado está en nosotros, podemos encarnarnos en los otros. Cuando hemos entendido su encarnación en nosotros, podemos ser una comunidad y personas que se encarnan en los otros. Si no hemos entendido eso, no hemos entendido la encarnación. Este hombre, mire, pero ojo, después nos encontramos que este mismo Pedro tiene problemas con Pablo. Y Pablito, ni corto ni perezoso, oye, ¿sabe que a veces nuestras vidas se parecen a las de Pedro? Tremendo predicador, aquí vemos, pero más adelante encontramos que Pablo confronta a Pedro y le llama la atención. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, otra vez, Pedrito, por favor, no andaba conforme a la verdad del evangelio, Pablo lo confronta. Oye, esa es otra forma de encarnarse en el otro, confrontar su pecado. No creyéndome mejor que el otro, sino sabiendo que el que cree está firme, mire que no caiga. Pero sabiéndome que estamos hechos de la misma materia prima. Entonces Pablo confronta a Pedro y le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Por favor, ahí sí que cogió los trapos del ungido y los restregó por el púlpito y por todos lados. No. Esto es un sentido de cuerpo. Esta es la autoridad del cuerpo. Dice delante de todos,
Oye, Pablo, no deberías de haber escrito eso de Pedro, por favor, que eso no se hace de tu hermano. Cuando es para corrección, cuando es para salvación, cuando es para sanidad, hay que confrontar. Entonces, aquí dice, si tú siendo judío, le dije delante de todos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero luego encontramos a un Pedro en su carta al final, un Pedro tratado por Dios, un Pedro que trasciende, un Pedro que se encarna, un Pedro transformado. Y termino, vamos a Hechos de los Apóstoles. Hay veces que el Señor tiene que resignificar nuestra forma de ver y nuestra forma de vernos. Vamos un momentico a Hechos, capítulo 10. Los que están en la virtualidad, por favor, síganme, Hechos, capítulo 10. Dice, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. No crean que los que tienen gran hambre quieren comer, esto es del Señor, ¿no? Por si de pronto, porque una persona me decía, es cuando tengo hambre. No, digo, estás ansiosa, no es esta hambre que el Señor le dio a Pedro. Eso es diferente. Dice, gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles llaves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Cómo así, Señor? No. El Señor tiene que quebrar muchas veces nuestros propios prejuicios para poder encarnarnos en la vida de otros. Dios tiene que romper muchas veces nuestros esquemas. A veces metemos a las personas dentro de un cuadrante y cuando rompen nuestras expectativas, como dicen algunos, cuando a mí se me sale, se me sale. Parece que solamente tenemos ese cuadradito, pero en el fondo lo que hemos tratado es superemos una profunda frustración que todavía no hemos podido superar. No podemos encuadrar a las personas. Mira, si hay alguien que nos puede defraudar, son las personas que más amamos. Nuestros hijos nos pueden defraudar. Una de las pérdidas más difíciles de superar de un padre es la pérdida de la imagen que tiene de su hijo. Una de las pérdidas más difíciles en los contextos de comunidades es una de las pérdidas de imagen que se pierde, y sobre todo las niñas cuando se enamoran de aquel que toca la guitarra en la adoración, aquel que predica, aquel que evangeliza. Mire, la primera pérdida es la imagen que creen que eso va a garantizar un buen hombre o una buena mujer. Se deslumbran por los dones, pero no por el carácter. Entonces,
Aquí nos encontramos un Pedro que está siendo tratado en el carácter, un Pedro que tenía que resignificar su cosmovisión, no era su visión, una cosmovisión, porque levántate Pedro, mata y come. ¿Dónde está la cosmovisión de Pedro? Ninguna cosa común inmunda he comido jamás, Señor. Volvió la voz a él, segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Oye, Pedrito, acuérdate de 3 veces. ¿Te acuerdas de 3 veces, Pedro? No, Señor, sí me acuerdo, pero yo ya soy un hombre renovado. Pues sigue siendo renovado. Yo soy un hombre que está limpio por la sangre. Sí, continúa siendo limpio. Tienes que renovar tu entendimiento, tu cosmovisión. Si quieres encarnarte en la vida de los otros, tienes que derrumbar tus propias barreras. Entonces volvió a él la segunda vez, se hizo 3 veces, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, oye, qué interesante, sobre lo que significaba la misión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón Pedro, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras pensaban en la visión, le dijo el Espíritu, oigan esto, he aquí 3 hombres que buscan, como que el 3 lo perseguía a Pedro. Dios quiebra nuestras cosmovisiones. Comunidades encarnadas son comunidades transformadas, pero eso quiere decir que hay personas transformadas en una comunidad. Si queremos encarnarnos en este mundo sin Dios, estaba ayer dictando una clase y entonces cité a un surcoreano, filósofo, teólogo que cité precisamente hace 8 días aquí en este espacio, y uno de los estudiantes me dice, el evangelio, como diciéndome, no se puede predicar sin, o sea, no lo mezcles con ese tipo de cosas. No es que la sal se tiene que mezclar. El evangelio no tiene mezcla, pero cuando tú compartes el evangelio, tienes que ser contextual. Entonces, Pablo usó los poetas griegos. Pablo usó la legislación romana, ¿para qué? Para enseñarnos. El término justificados, redimidos, son términos legales, no son términos teológicos. ¿De dónde sacamos eso? De la legislación romana. Eso es derecho romano. Y hoy en día en derecho se estudia derecho romano. Entonces tenemos que entender nuestro entorno, y desde nuestro entorno es que usamos, fue lo que hizo Jesús, desde la cotidianidad, los ejemplos para que el mundo entienda un mensaje de reino. Encarnados, comunidades encarnadas, comunidades misionales. Que podamos entender esa misión de reino. Que podamos entender esa misión del reino. Y quiero terminar con esta imagen que me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo les parece esa imagen? Me inspira la naturaleza del león. Me inspira muchas cosas. Me inspira Jesús. La intención posiblemente del autor no fue la de representar al león de Judea, sino un guerrero. Pero vaya guerrero. Qué impresión del carácter de este guerrero también. Pero noten, está la fuerza de un guerrero, pero a la vez está la fiereza de un guerrero. Y se les voy a voy a poner en la foto completa, porque ahí se pierde mucho. Aquí está, esta es una segunda foto, pero la primera, mírenla. Oremos, por favor.
Señor, queremos trascender. Queremos incidir. Queremos ser agentes transformadores en nuestros entornos. Con tu mensaje de reino. Con tu mensaje de reconciliación. Con tu mensaje de salvación. Ayúdanos a entender cada día más tu encarnación en nosotros y por nosotros, para que podamos también trascender a los otros, para poder entrar en el reino del otro y poder llevar tu reino, el reino de Cristo. Anteponer el trono del ego y reconocerte como el Señor allí en nuestro propio trono. Señor, somos cristianos en permanente transformación. Nos conformas al encarnado, a imagen de Jesús, para encarnarnos. Gracias, Señor, porque has trascendido en nuestras vidas y le has dado valor a ellas, significado a ellas, sentido a ellas. Porque no es un tema de religión o de religiosidad, es un tema de vida. Queremos ser una comunidad que se encarna, una comunidad misional. Gracias, Señor, por todas las familias del renuevo y por las personas que formamos parte de esta otra forma de ser iglesia, otra manera de expresar tu gracia y tu misericordia. Gracias por este espacio que nos das. Gracias por las personas que están en la virtualidad. Gracias, Señor, por sus familias, por sus limitaciones. Gracias, Señor, por ser Dios con nosotros. En tu nombre nos reunimos y oramos. Amén.